Disonantes, podcast feminista. Sean bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. El 2020 fue un año difícil en muchos sentidos, en el que tuvimos que enfrentar una situación inédita por su magnitud y efectos a nivel mundial. Por ello queremos presentar lo que consideramos fue lo mejor y lo peor del año para el movimiento feminista y disidente. Daremos inicio a lo que llamamos lo peor del año. En primera instancia, encontramos el incremento en casos de feminicidio y violencias basadas en género en el marco de la pandemia. Una de las cosas que demostró el 2020 es que las mujeres y disidentes no están seguras en sus hogares. Según la organización Sisma Mujer, desde el inicio de la cuarentena en Colombia y hasta el 10 de septiembre de este año, las llamadas por violencia de género crecieron en un 121,7%. Mientras que durante el 2019 la cifra registrada fue de 6.561 llamadas, mientras que solo en este periodo se recibieron 14.545 llamadas. Según la campaña No es hora de callar, la mayoría de los feminicidios fueron cometidos por los esposos, novios o exparejas de las víctimas. La campaña afirma que muchas de las mujeres asesinadas habían denunciado a sus agresores por violencia física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, pero las medidas y respuestas que recibieron por parte de las autoridades no fueron las suficientes. Por otro lado, según el Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista, entre enero y noviembre de este año, en Colombia fueron víctimas de feminicidio 598 mujeres. La red revela que el incremento de casos de feminicidio respecto al 2019 es del 9,4%. De los casos registrados, 51 corresponden a feminicidios de niñas y adolescentes. Asimismo, 13 mujeres trans fueron asesinadas y al menos 28 casos involucran a mujeres migrantes venezolanas. Frente a esta situación, a la ofensiva machista, nosotras seguiremos cuidándonos entre nosotras, respondiendo masivamente, organizándonos y desarrollando la defensa feminista, ni una menos. Vivas y libres nos queremos. Les invitamos a escuchar el episodio número 4 de Disonantes, que presenta, en forma general, el estado de las violencias contra las mujeres en la pandemia, a partir de lo expuesto en el boletín número 20 de la Corporación Sisma Mujer y el informe COVID-19 en la vida de las mujeres, de la Comisión Interamericana de Mujeres. Segundo, el aumento de discursos de odio y transfóbicos de las autodenominadas feministas radicales y de personajes públicos como J.K. Rowling y, en el caso colombiano, de la escritora Carolina Sanín. En el 2020 se reactivó una discusión que no es nueva en el feminismo, pero que a partir del uso de las redes sociales ha adquirido gran visibilidad. La reactivación empezó con discusiones virtuales y ahora se traduce en el surgimiento de grupos minoritarios de mujeres cis que se autodenominan feministas radicales y que cuestionan la participación de las mujeres trans en el movimiento feminista. Según Diana Cardo, feminista y mujer trans, las llamadas feministas radicales son pocas, muy escandalosas y ocupan posiciones de poder. Al respecto, nosotros reconocemos que, como bien lo afirma Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Por tanto, negar la identidad de mujeres trans desde argumentos biologicistas y binarios es excluyente, violento y atenta contra sus vidas. Porque, ¿cómo podemos garantizar la vida y el pleno desarrollo de las personas trans en una sociedad que desconoce su existencia? Como lo ha dicho el feminismo una y otra vez, lo que no se nombra no existe. Recomendamos leer y seguir a las compañeras de la red comunitaria trans, quienes han nutrido el debate y se han organizado para construir un movimiento feminista, trans y disidente. Tercero, la persecución de las mujeres y disidentes que se atreven a denunciar y visibilizar casos de violencia machista, como es el caso de la profesora de la Universidad Nacional Mónica Godoy, de las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros, y en general de las colectivas que comparten y difunden denuncias. Las víctimas de violencias basadas en género y las personas que visibilizan estas situaciones se han tenido que enfrentar a procesos jurídicos, así como amenazas que pretenden intimidarlas y hacer que se retracten. En la mayoría de los casos, el foco de atención mediática y judicial no son las situaciones de violencia denunciadas por las víctimas, sino la situación de los hombres que han sido denunciados. Les invitamos a escuchar el episodio número 2 de Disonantes, en el que planteamos algunos debates y reflexiones sobre el escrache y las denuncias públicas. Cuarto, la complicidad de las organizaciones sociales y políticas en casos de violencia machista y la revictimización a la que se ven expuestas las compañeras que denuncian.
Sin duda alguna, este 2020 nos dejó un sinsabor respecto a las respuestas que algunas organizaciones sociales y políticas dieron frente a casos de violencia machistas que involucraban a militantes de su organización. Comunicados poco autocríticos, acciones revictimizadoras, encubrimiento, complicidad, desatención, entre otras prácticas fueron el común denominador ante la decisión valiente de denunciar. Estas respuestas fomentan que las organizaciones políticas no sean un espacio seguro para las mujeres y disidentes, lo que dificulta y, en algunos casos, imposibilita su militancia y acción política. Ahora abordaremos lo que consideramos lo mejor del año. Lo primero fueron las multitudinarias movilizaciones feministas que se desarrollaron en el país. El 2020 nos dejó los que han sido las movilizaciones feministas más numerosas en la historia del país, como por ejemplo el 8 de marzo, el 3 de julio, el 28 de septiembre y el 25 de noviembre. Las mujeres y disidentes llenamos las calles de las principales ciudades del país. Gracias también a la coordinación de las organizaciones y al trabajo previo, el movimiento feminista se ha volcado a las calles, convirtiéndose en uno de los sectores más activos y con una importante capacidad de convocatoria y de interpelación pública. Esperamos que el 2021 siga creciendo la marea feminista y disidente. Las calles son y seguirán siendo nuestras. Segundo, los avances en la lucha por el derecho al aborto. Aunque la agenda conservadora intentó imponerse en el marco de la pandemia frente a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar, el 2020 nos deja importantes avances respecto al derecho al aborto. El 30 de diciembre, el Senado de la República de Argentina aprobó con 38 votos a favor y 29 en contra la legalización del aborto. La ley otorga a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y a la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14 de gestación. Años de lucha, de encuentros, de poner el cuerpo, de llenar las calles, de debatir, de acompañar, de militar, hoy se traducen en una marea verde inconmensurable que avanza un paso más hacia la autonomía y libertad de las mujeres y disidentes y que contagia de esperanza a toda América Latina. Hoy es ley y es gracias al movimiento feminista y disidente. En nuestro caso, la Corte Constitucional colombiana admitió la demanda que el movimiento Causa Justa radicó con el fin de sacar del Código Penal el delito del aborto. Lo anterior significa que la Corte considera que la demanda cumple con todos los requisitos para ser valorada y por lo tanto el alto tribunal deberá decidir si mantiene o no el artículo 122 del Código Penal donde se penaliza el aborto en Colombia. De ahí que sea muy importante que desde el movimiento feminista latinoamericano se coordinen actividades y movilizaciones que nos permitan posicionar en el debate público la defensa de la libertad, la autonomía y la autodeterminación sobre nuestros cuerpos. Salgamos a las calles para defender nuestro derecho a decidir. Sigamos organizándonos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Si quieren conocer un poco más de la Marea Verde y su lucha global por el derecho al aborto, les invitamos a escuchar el episodio número 10 de Disonantes. Tercero, el impacto de Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Si el 2019 nos dejó la propuesta performática de Un violador en tu camino, el 2020 nos dejó un himno de denuncia que alcanzó reconocimiento internacional. Canción Sin Miedo nace en uno de los países con más altos índices de violencia de género y de feminicidios. Surge de las voces de las mujeres mexicanas que han dicho basta, que se movilizan y que con brillantina morada llenan de color las calles. Canción Sin Miedo ha hecho temblar el sentido común que nos llama exageradas por denunciar las violencias basadas en género. Se han hecho diferentes versiones en varios países y hoy es una canción que se canta en cada marcha, en cada mitin, en cada acción contra los feminicidios. En el 2021 seguiremos cantando sin miedo, pidiendo justicia, gritando por cada desaparecida, que caiga con fuerza el feminicida. Si quieren conocer algunos detalles de la canción Sin Miedo, les invitamos a escuchar el recomendado del episodio número 9 de Disonantes. Y cuarto, las denuncias por violencia machista que este año se hicieron visibles en diferentes sectores. Las mujeres estamos decididas a no callar más, a dejar la culpa a un lado y generar espacios seguros para nosotras mismas. Por eso, este año muchas mujeres denunciaron casos de violencia machista en la industria de la música y el cine, así como en el periodismo y en organizaciones políticas y sociales. Valoramos la valentía de las mujeres que denuncian y nos alertan, valoramos la solidaridad feminista y valoramos que se saque de lo privado las violencias que sufrimos.
Finalmente, quisiéramos reconocer que el 2020 fue un año en el que, a partir de la solidaridad feminista, muchas colectivas e individualidades generaron procesos y actividades para responder a la crisis sanitaria, económica y social. La pandemia afectó de forma particular a las mujeres y disidentes, y nuestra respuesta fue la juntanza, el acompañarnos, el generar redes de afecto y apoyo mutuo. Esa fue y será nuestra fuerza. Agradecemos a las personas que durante este año nos escucharon y apoyaron. Gracias por sus comentarios y reacciones. En el 2021 seguiremos haciendo todo el ruido feminista y libertario posible. Recuerden seguirnos también en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como Mujeres en Lucha, organización feminista de tendencia libertaria. Y recuerden que ahora estamos en Instagram como organización Mujeres en Lucha. Somos Disonantes, podcast feminista, arriba las que luchan, mujeres en lucha. Disonantes. Podcast feminista.